Vamos a dar inicio a la clase de este día, ¿verdad? Continuando con las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias de orden 1, de primer orden, ¿verdad? Ahora vamos a ver la aplicación que se trata cuando un tanque se evacúa de un líquido, ¿verdad? Que está contenido en él, ¿verdad? Y entonces ahí vamos a aplicar la ley de Torricelli o teorema de Torricelli. Entonces, la ley de Torricelli establece de que el agua fluirá desde un orificio en la parte inferior de un tanque con la misma velocidad en la que le tomaría a un cuerpo bajando en caída libre desde la superficie libre del agua hasta el fondo del orificio. Entonces, donde esa velocidad en caída libre, esa ya tal vez la han estudiado en física 1, ¿verdad? Está dada por la raíz cuadrada de lo que es la gravedad por la altura desde la cual cae el cuerpo, ¿verdad? En caída libre. Es decir, el cuerpo en caída libre, decíamos caída libre es porque la única acción que actúa allí es la de fuerza de gravedad. Bien. Entonces suponemos que inicialmente ese tanque está lleno, pero a medida que pasa el tiempo se destapa el orificio de área de sección transversal A y comienza a fluir el agua, suponiendo que fuera agua, por el fondo, es decir, en este agujero. Entonces, tenemos que la tasa de cambio del volumen, es decir, en este caso del volumen de agua, el volumen, lo voy a agregar así, es igual a área de sección transversal en una del orificio multiplicada por la velocidad que hemos mencionado allí. En otras palabras, la descarga o gasto, es decir, la tasa de cambio del volumen, si yo le llamo P al volumen, ¿verdad? Voy a llamar a esta vez el volumen, para no confundirla con la V de velocidad. Recuerden que una tasa, una rapidez, una razón, una relación, ustedes habían visto en tasa relacionada, no es más que una derivada. La tasa de cambio de quién? Del volumen, la derivada del volumen, la velocidad de descarga va a ser igual al área de sección transversal del agujero, es área. Pero antes de continuar aquí por la velocidad, esa velocidad es esta, la raíz cuadrada de 2g². Ahora, observen que a medida que el agua se está evacuando, ¿qué va ocurriendo con el volumen del agua? ¿Va aumentando o va disminuyendo? Disminuyendo. Va disminuyendo. Y ustedes habían visto en Matemáticas 2 que cuando una cantidad disminuye, su tasa de cambio es negativa, ¿verdad? Por eso que la precedemos de signo menos. ¿Preguntadas ahí? Pero de acuerdo a la regla de la cadena, la derivada del volumen con respecto al tiempo va a ser la derivada del volumen con respecto a la profundidad por la derivada de la profundidad respecto del tiempo. Entonces nos quedaría la expresión así, ¿verdad? Pero ustedes saben que a medida que esto está evacuando, aquí en un instante dado, en un instante t, esta área de sección transversal del volumen de agua, como es, lo podemos determinar, dicho volumen de ese agua que está evacuándose, lo podemos determinar por el volumen de un sólido con secciones transversales de área conocida.
Entonces sabemos que el volumen de un sólido con secciones transversales de área conocida, lo voy a poner aquí, en este caso el agua, ¿verdad? Con secciones transversales de área conocida, en ese caso, ¿quién va a ser ese área conocida? Ese área conocida sería esa área de sección transversal, es decir, cuando yo corto ese agua de una manera perpendicular al eje de ese volumen, voy a tener esa área en función de la altura. La altura, es decir, la profundidad del agua en un instante T. Entonces, ustedes saben que ese volumen va a ser igual a la integral. Usualmente aquí ponemos el origen de coordenadas, aquí ponemos el eje X y aquí el eje Y, ¿verdad? Es decir, coincidiendo el origen de coordenadas con el orificio por el cual se evacúa el agua. Entonces eso va a ser la integral de 0 hasta un valor Y, ¿verdad? De 0 hasta un valor Y de A de Y, ¿verdad? Diferencial de Y. Ustedes habían visto esto en matemáticas 2, ¿verdad? Pero yo necesito la derivada de Y con respecto, la derivada de volumen con respecto a la profundidad del agua. Entonces, por tanto, el volumen con respecto a la profundidad del agua va a ser la derivada con respecto a Y. Como esto es el volumen, pues va a ser la derivada con respecto a Y, esta integral, ¿verdad? Pero observen que aquí la derivada de eso, la derivada de una integral, de acuerdo a uno de los teoremas fundamentales del cálculo, ¿verdad?, que también se le llama regla de Leibniz, va a ser igual a el integrando A de Y. Entonces quiere decir de que aquí puedo sustituir esta tasa por el área de sección transversal y entonces me daría la ecuación así. Me quedaría aquí A de Y por la derivada de Y respecto de T va a ser igual al área del orificio por la velocidad de un cuerpo que baja en caída libre desde una altura Y. Ahí tenemos una de las formas de la ecuación que me sirve para determinado constante, pero también la puedo llevar a la forma diferencial. Observen de que si esto lo paso a multiplicar acá, ¿verdad?, y luego lo paso al primer lado, me va a quedar la forma diferencial. Observen de que aquí podría escribir esto así, ¿verdad?, A raíz de 2G por raíz de Y, lo separé, diferencial de T, y en el primer miembro me quedó esto, ¿verdad?, más A de Y, diferencial de Y igual a 0, porque pasé todo al primer lado. Entonces ahí tenemos la forma diferencial siempre de esa ecuación que rige ese fenómeno. ¿Preguntadas ahí o alguna observación? Disculpe, esa ecuación a la que llegó es la que describe el fenómeno, ¿verdad?, del derramamiento del tanque. Eso, correcto, esa es. Entonces tenemos esta forma y tenemos esta otra. Ahí a veces depende de lo que voy a calcular, la escribo ya sea. La A de la parte izquierda de la pizarra, ¿qué significa? Esta A. Esta A es, observen que es el área del orificio. El orificio, el área de sección transversal, es decir, aquí trazo como quisiera un corte perpendicular al eje del tanque. Entonces, el área de sección transversal, es decir, un agujero puede ser un agujero usualmente circular, ¿verdad? Entonces, es esa A. Ahí se va a hacer el área del orificio por la velocidad a la cual cae un cuerpo en caída libre, desde la superficie libre hasta el agujero.
de acuerdo a la ley de Torricelli. Bien, entonces vamos a resolver un ejercicio para ilustrar la situación. Lo voy a ir haciendo despacio para que ustedes vayan visualizando los detalles. Veamos el primero. Primero me dice que un tanque en forma de 4 pies de radio, está inicialmente lleno. Ya tenemos un dato. Esto es bien importante. Recuerden lo que decía al principio, la parte quizás medular, la que deben plantear bien, es esto, ¿verdad? Porque ya la mayoría sabe cómo resolver una ecuación diferencial. La hemos venido analizando. Me dice que está inicialmente lleno de agua. Es en este momento, es decir, en este instante, en el momento en que está lleno de agua, que vamos a hacer un bosquejo de esa situación, porque eso nos sirve para resolver el ejercicio. En ese instante, es decir, en el momento que está lleno, un orificio ubicado en el fondo del tanque. Del tanque. Y el orificio tiene media pulgada de radio. Entonces, me hacen la primera pregunta. Según la pregunta, yo vamos a ir resolviendo. Después voy a poner la otra pregunta, para que vayan visualizando todos los detalles. ¿Cuánto tardará en quedar vacío el tanque? ¿Cuánto? Me están preguntando tiempo, ¿saben? Entonces, tenemos eso, hagamos un bosquejo de la situación, porque esto sí es bien importante. Si solo me lo describen, en algunos casos me van a dar la figura. Entonces, observen de que me están pidiendo el tiempo en que queda vacío el tanque. Entonces voy a definir ese dato, sea de 1, ¿verdad? Como estamos hablando observen de que aquí hablamos en pies y aquí hablamos en pulgadas. Es un detalle bien importante. Hay que transformarlo todo a un solo sistema. Aquí usualmente la gravedad la tomamos en el sistema CGS,
Es decir, para el sistema CGS aproximadamente es de 32 pies por segundos al cuadrado. Usamos el sistema, perdón, el no es el CGS, el sistema inglés. Entonces, como estamos en el sistema inglés, el tiempo lo vamos a tomar en segundos, ¿verdad? Sean 10 segundos, de esos 1 segundo, el tiempo que tardará el tanque en vaciarse. Y quedar vacío. Bien, primero vamos a hacer un bosquejo para que visualicen la situación. Entonces voy a, como es un tanque en forma de hemisferio, ¿verdad? Tendríamos esta situación. Tenemos esto, la figura. Y me dicen de que en forma de semillera, donde en el fondo del orificio tiene un agujero. Su área va a ser llamada siempre área. Entonces, me dice de que es de 4 pies de radio. Eso está en ese sistema, no hay problema, ¿verdad? Entonces, quiere decir de que desde el fondo del tanque hasta acá, ¿verdad? El centro del hemisferio, es el radio, y el radio, ¿no? Como me dice que es de 4 pies, quiere decir que esto mira 4 pies, ¿verdad? Bien, usualmente el tanque me dice que está inicialmente lleno de agua, ¿verdad? Es decir, hasta la capacidad máxima. Esa agua. Entonces, sumamos un sistema de ejes coordenados donde por conveniencia ubicamos el origen de coordenadas en el orificio, es decir, aquí vamos a tener el punto 0,0 aquí, el eje X y nuestro eje Y. Quiere decir que si aquí tomo el origen, quiere decir que hasta aquí donde está el centro, aquí va a medir 4, ¿verdad? Donde esto está dado ahí, y esto también, la X obviamente tiene que estar en Y. Bien. Ahora, después, observen lo que sigue diciendo. En ese momento, es decir, en T igual a 0 tenemos esta situación. En ese momento, aquí vamos a marcar el tiempo, hasta el momento que está el tanque lleno. En ese momento se destapa el orificio y comienza a evacuarse ese agua del tanque. En el fondo del tanque de media pulgada de radio, es decir, el radio del orificio es de media pulgada. Pero tenemos que transformarlo al sistema inglés. Entonces quiere decir que una pulgada, ¿cuántos pies tiene? O dicho de otra forma, un pie, ¿cuántas pulgadas tiene? Un pie, ustedes saben que tiene 12 pulgadas. El objetivo es transformarlo al sistema que queremos. Se simplifican las pulgadas y me queda 2 por 12, 24. Un 24avo de fiebre. Entonces puedo conocer el área del orificio. Como el orificio es un orificio circular, ¿verdad? Entonces el área del orificio va a ser pi por el cuadrado de ese radio. Es decir, por radio al cuadrado. Digamos, es más radio del orificio, así, ¿verdad? Y por R sub 0 al cuadrado. Entonces, cuando efectúen eso, ahí les va a quedar esta cantidad, 24 por 24, 576. Entonces, pi 576
pies elevados al cuadrado. Ese sería el área del edificio. ¿Estamos? Preguntaba hasta allí o alguna observación. Después me sigue diciendo, ¿cuánto tardará en quedar vacío el tanque? Observen que, en primer lugar, a medida que el agua se está evacuando, ¿qué va ocurriendo con la hiel? Que la hiel ha ido a partir de aquí. ¿Qué va ocurriendo con la hiel? Se va haciendo más pequeña. Quiere decir que cuando el tanque quede vacío, ¿cuánto va a valer hiel? La profundidad de la superficie. La profundidad del agua o el nivel de la superficie, ¿viste? Superficie libre. ¿Cuánto valdría Y cuando quede vacío el tanque? Cero. Cero. En otras palabras, quiere decir que Y en ese tiempo que yo le he llamado tiempo de vaciado T1, ¿verdad? Va a ser igual a 0. Entonces me piden ese T, de tal manera que Y evaluado en T sea igual a 0. Bien, entonces quiere decir de que, observen de que la ecuación, esa área es la sección transversal. Observen de que esta agua tiene un volumen, ¿verdad? Y a medida que está bajando, va variando, ¿verdad? Entonces quiere decir que a un instante cualquiera T, A de Y estaría por acá, ¿verdad? Donde aquí tendríamos Y. Entonces esto quiero ese área de función de el área de sección transversal del volumen de agua, ¿estamos? Entonces quiere decir que esto sería A de Y. Ahora, ese volumen de agua yo lo engendro cuando hago rotar alrededor del eje Y este arco circular, ¿verdad? Observen, recuerden eso de sólidos de revolución. Si este arco circular lo hago rotar alrededor del eje Y, ¿verdad? Me va a generar ese volumen de agua. Entonces debo generar la ecuación que define este arco circular. Observen de que aquí el centro estaría ahí, ¿verdad? Si lo tomo como una esfera completa, sería el centro de abscisa 0 y de ordenada 4. Ese sería nuestro H y nuestro K. ¿Estamos? Ahora, ustedes saben de que el radio de la esfera es 4. Quiere decir que de aquí hasta aquí mide 4. Entonces sabemos que va a ser la ecuación va a ser de esta forma. La forma canónica de una esfera sabemos que es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al cuadrado del radio. Es decir, en este caso el radio es este, o al cuadrado. ¿Preguntas ahí? Sustituimos h y k por esta palabra. H por 0 y k por 4. Esto es bien importante. En esto se fundamentan bastantes problemas. Entonces me daría aquí 16. Entonces desarrollando aquí me quedaría x cuadrado. Y me quedaría el cuadrado de la primera cantidad, menos 2 veces la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda, cuadrado de 4, 16, igual a 16. Pero yo sé que para un valor cualquiera Y, vamos a tener un valor cualquiera X. En otras palabras, quiere decir de que el radio de esta sección sería lo que mide esto, pero eso es X. Entonces quiere decir que el área de esa sección, el área, yo le voy a poner A, va a ser pi por radio al cuadrado. Pero yo el área la quiero en función de Y, no en función de E. Entonces despejo aquí para X, simplificando, me quedaría de X al cuadrado, me quedaría 8Y menos Y al cuadrado. Entonces lo sustituimos aquí y entonces me quedaría, por tanto, el área en términos de la profundidad del agua va a ser igual a pi por 8Y menos Y al cuadrado. ¿Pregunta hasta allí o alguna observación? Disculpe, la X no le tendría que sacar raíz cuadrada.
No, observen de que aquí no es necesario, porque ya después voy a tener que volver a elevar. Por eso la saqué así, porque yo necesito el x elevado al cuadrado. Por eso no le saqué raíz. Porque ya después hay que volver a elevar. Si ustedes quieren, lo pueden hacer. Pero ya después van a volver a elevar. Así, de una sola vez ya la ponen a cantidad. Si ustedes quieren, pueden hacerlo. Pero después van a tener que elevar al cuadrado y va a desaparecer otra vez el símbolo radical. Bien, todo buena la pregunta. Bien, ahora tengo el área en función de y. Me voy a la ecuación diferencial. Observen de que si g vale esto, quiere decir que raíz de 2g me daría 32 por 2, 64. Raíz de 64, 8. Esto me va a servir para introducirlo allí. Entonces, me quedaría el área. El área, ya la habíamos calculado, el área del orificio, ¿verdad? Introduciéndole en esta ecuación, voy a ponerle I de asterisco para no estar poniendo al poner la ecuación, ¿verdad? De asterisco. Vamos a tener lo siguiente. Tendríamos, a ver, por 2g, ¿verdad? Que sería 8. Factor de y, ¿verdad? Ah, pero nos hace falta el A, ya de una sola vez introduzcamos el valor. Ya lo tenemos ahí, ¿verdad? Nos queda y ¿cómo dice valor? A vale y 576 aulas. Raíz de y, ¿verdad? De t, ¿verdad? Se ve que aquí puedo sacar octava, ¿verdad? Octava de 8, 1, octava de 57, 7 por 8 es 56 para 57, 1, octava de 26, toma. Entonces me quedaría aquí 72 octavos raíz de y. Más el área de sección transversal. Observen que aquí, como tengo la raíz, por conveniencia voy a sacar también la raíz para que hagamos un factor común. Si saco raíz como factor común, así entre comillas, raíz de y, ¿verdad? Es como que indicara y a la 1/2. Entonces aquí me quedaría raíz, 8 veces raíz de y, ¿verdad? Y aquí tenemos 2 menos 1/2, 3 medios, ¿verdad? Entonces me quedaría y elevado a la 3 medios. Entonces aquí me quedaría a de y, que sería el otro término. Me quedaría aquí raíz de y por 8 y elevado a la 1/2 y elevado a la 3 medios. Diferencial de y igual a 0. Hasta allí, bueno, una observación. ¿Saben el espíritu que pretendo con esa expresión es sacar como factor común y raíz de y? Y raíz de y. ¿Saben de que aparecen ambos sumados? Puedo sacar como factor común, ¿verdad? Entonces, sacándolo como factor común, me quedaría aquí raíz de y, factor de un 72 avos. Diferencial de g. Y aquí, si yo lo saco como factor común, solo me va a quedar este otro sumando. 8y elevado a la 1/2 menos y elevado a la 3 medios, diferencial de y. ¿Hasta aquí o alguna observación? Bien, tenemos esa... Ingeniero, ¿Sí? Digan. ¿por qué le sacó raíz de y? El objetivo es para sacar un factor común. Ya. Eso, sacar ese factor común. Por conveniencia usé la forma diferencial. Observen de que viene a quedar un producto de dos factores igual a 0. Para que un producto de dos factores sea igual a 0, lo va a hacer o bien si el primer factor es 0, o bien si lo que está dentro del paréntesis es 0, es decir, ambos los igualo a 0. ¿Estamos? Entonces, quiere decir que aquí para que esto sea 0, esto como no puede ser 0, únicamente va a ser 0 la raíz. Pero la raíz va a ser 0 si el radicando es 0. Y cuando el tanque y igual a 0 es cuando está el tanque completamente vacío. O que esto sea 0, es decir, un 72avo diferencial de t más 8 veces
a la 1 medio menos y elevado a la 3 medio de y igual a 0. Entonces voy a separar variables. Ahora voy a pasar esto al segundo lado y entonces me quedaría aquí, ¿verdad? Voy a ponerle aquí todos los pasos, aunque esto lo debería obviar, porque a veces es bastante tiempo. Pasando al segundo lado, aquí me quedaría 8y elevado a la 1 medio menos y elevado a la 3 medio de y. Estoy separando variables, es lo que pretendo. Entonces, separando variables, ya casi tenemos separada la variable, me quedaría así, ¿verdad? Menos por menos, da más. Voy a poner este de primero y el 72 lo voy a poner aquí. Repito, menos por menos da más, pero lo voy a escribir de primero. Y elevado a la 3 medio. Menos por más da menos. 8y elevado a la 1 medio. De y. Y aquí diferencial de que ahora sí, ¿verdad? Separamos variables e integramos. Y eso es igual a eso. La integral del primer miembro igual a la integral del segundo. Voy a sacar del integrando el 72, ¿verdad? Ahora sí podemos integrar. ¿Preguntas allí o alguna observación? Integramos, ¿verdad? La integral del diferencial, la variable de integración. Entonces me quedaría t, ¿verdad? En el primer lado. T. En el segundo lado tendríamos 72 factor d. 3 más 2, 5. Entonces me quedaría y elevado a las 5 medios, recíproco de 5 medios, 2 quintos. Multiplico por 2 quintos para no hacer cambio. Ahí, ¿verdad? Menos 8, ¿verdad? Factor d. 1 más 2, 3. Y elevado a la 3 medios, recíproco de 3 medios, 2 tercios. Quedaría así, ya tenemos integrado. Más una. Igual a 0. Pero primero aplicamos la primera condición, esa va a ser la última condición. Tendríamos la condición que cuando no ha salido ninguna cantidad de agua, ¿qué es lo que tenemos? Aquí estamos contando el tiempo, a partir de este momento cuando estaba lleno. Cuando estaba lleno, ¿cuál era la profundidad del agua? Es decir, en tiempo cero, y es igual a 4. Entonces metamos esa condición. En t igual a 0, repito, cuando no se ha construido ninguna, no se ha bajado el agua todavía, ¿verdad? El tanque tiene de profundidad y igual a 4, y igual a 4. Donde 4, por conveniencia, lo puede escribir como 2 al cuadrado. El objetivo van a ver cuál es. Quedaría así. 2 quintos y 2 al cuadrado. Podemos simplificar. Es el objetivo. Le quedaría 2 a la quinta. 8 por 2, 16 a tercio. Aquí me quedaría 2 elevado al cuadrado, elevado a la 3 medio. Podemos simplificar eso. Me quedaría 2 al cubo, más 0. Entonces, finalmente, ahí podemos obtener el valor de 6. Le va a quedar de que C va a ser igual, para ponerlo acá. C, aquí van a cambiar el orden porque lo voy a pasar al otro miembro, que va a estar teniendo, va a estar extrayendo y viceversa. Entonces, me quedaría aquí 72
Si quiero lo revolvemos, lo pueden dejar así o le ponen encima. No lo voy a poner así si no me hace. Resultaba lo mismo. 2 a la quinta es 32 por 2, 64. Y aquí 2 al cubo por 16. En esa cantidad me va a dar una cantidad de 16 por 8. 16, 2 al cubo 8. Entonces vamos a ver el valor de 6. Es igual a 2150.4. Estamos. Entonces ya tienen ese tiempo. Lo introducen en la ecuación diferencial. Al introducir en la ecuación diferencial me va a quedar aquí, por tanto, de verdad. Va a quedar 72, 2 quintos, de y elevado a las 5 medios, 16, ¿verdad? Tercios, pero estamos sustituyendo allí. De y elevado a las 3 medios, más la constante, al contrario, 1150.4. Ahora nos vamos a la condición en anaranjada. En t igual a 1, en t igual a t1 y y igual a 0. En t igual a t1, es decir, el tiempo de vaciado, la altura nula. Exactamente, que entonces estos sumados se me van a anular, porque como tienen y, ¿verdad? Entonces me quedaría, por tanto, t1, ¿verdad? Aquí lo voy a poner solo por referencia. Si ustedes quieren, pueden obviarlo. Aquí me daría 0, ¿verdad? Menos 0, ¿verdad? Más 2150.4. Entonces me quedaría el tiempo en que tardará en vaciarse sería de 2150.4 segundos, ¿verdad? Entonces sería el tiempo que tarda en vaciarse. Que si lo pasan a minutos, le va a quedar en minutos, le va a quedar así, ¿verdad? Entonces serían 2 segundos. Ustedes saben de que 60 segundos equivale a 1 minuto. Usan el factor de conversión y entonces si lo quieren en minutos, me quedarían 35.84 minutos. Ahora, resuelvan ustedes este literal, el literal B. Y el literal B me hacen esta pregunta. ¿Cuántos pies ha bajado la superficie libre? Se refiere a esta superficie libre en tiempo cero, en tiempo t igual a t, esa, y así, ¿verdad? Están pidiendo y en otras Ingeniero, palabras. disculpe, Ajá, digan. porque es que da 72 sobre 2 en T. 72 sobre 2. Ah, perdón. Aquí le metimos este 2, ¿verdad? ¿De dónde sale? Sí, este no iba. Iba así, ¿verdad? Ah, no, perdón. Aquí solo era así, ¿verdad? 72, gracias. 72 quedaría así, ¿verdad? Porque si no iría otra cosa. Sí, ¿verdad? Bien. La superficie libre del agua. Cuando hay en el tanque $27 pies cúbicos de líquido.
Es decir, del agua. ¿Respondan ustedes a esa pregunta? ¿Qué es esto? Observen las unidades, eso me dice que es lo que me están dando. ¿Qué es eso? Volumen. 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 El agua. Ajá. En otras palabras, me piden Y cuando el volumen es igual a esto. ¿Cuántos pies ha bajado a la superficie libre? Entonces, con ese Y van a ver cuánto ha bajado. Inicialmente tenía 4 pies, ¿verdad? Entonces, con esa Y van a ver hasta dónde está el agua. Y con eso van a conocer lo que ha bajado la superficie libre. Hagan eso mientras yo pongo otro enunciado. Si nos queda tiempo, vamos a hacer otro de este tipo de problemas. El problema es porque, como me lo pide Cayano, quedamos dormidos bastante tiempo, pero voy a entrar a la parte de circuitos. Si al final todavía queda un tiempo, vamos a hacer otro, o al menos plantear otro ejercicio de este tipo, de evacuado de tanque. Entonces, procuren resolver literal B mientras escribo algo sobre circuitos. Ahí tenían una formulita que les di, ¿verdad? Para el volumen. Procuren calcular ese literal B.
Bien, entonces lo que tenían que hacer era, ustedes tenían ahí la ecuación para el volumen, ¿verdad? El volumen de un tanque, ¿verdad? En ese caso, el volumen del agua, ¿verdad? Sería desde 0 hasta Y, ¿verdad? De A de Y, ¿verdad? A de Y, diferencial de Y, ¿verdad? Ustedes tenían ahí la expresión, tenían 8Y menos Y al cuadrado, parece que era, ¿verdad? 8Y menos Y al cuadrado. Sí, 8Y menos Y al cuadrado de Y. Entonces quiere decir que si ustedes integran esta expresión, le va a quedar antiderivada de esto, me quedaría 4Y al cuadrado, ya simplificando, ¿verdad? Aquí le va a quedar Y cubo tercio. De 0 a Y, ¿verdad? Le va a quedar la misma expresión, evaluada en Y, el 0 se le va a anular. Entonces le quedaría 4Y cuadrado, Y al cubo, tercio. ¿Estamos? Entonces, ahí lo que iban a hacer, sustituir ese volumen que tienen ustedes allí en la expresión, ¿verdad? Aquí le falta el pi, ¿verdad? Aquí había que aquí teníamos un pi, ¿verdad? Y pi, ¿verdad? El volumen me está diciendo que es igual a esto. 27 pi, ¿verdad? Y tienen esta ecuación, ¿verdad? Pi, factor de 4Y al cuadrado y cubo tercio, ¿verdad? Pero le que simplifica esto con esto, ¿verdad? Y multiplico ambos lados por 3, ¿verdad? Le digo que no tengamos esta fracción. Me daría 27 por 3, 81, ¿verdad? 4 por 3, 12, ¿verdad? Y aquí me quedaría Y cubo, ¿verdad? Entonces, pasando al primer lado, tendríamos una vez Y al cubo menos 2 veces Y al cuadrado más 0 veces Y, porque no tenemos término en Y, ¿verdad? Más 81 igual a 0. El objetivo es trabajarla con división sintética. Entonces se trae en esta expresión, ¿verdad? Le va a quedar 1, ¿verdad? Menos 12, 0, ¿verdad? 81, ¿verdad? Y evalúan. Observen de que los valores de Y permisibles, como es la profundidad del agua, ¿entre qué valores va a estar oscilando ese Y? Ustedes saben de que la profundidad máxima era cuando en T igual a 0, que era 4, y la mínima cuando está vacío. Entonces va a estar oscilando entre 0 y 4. ¿Estamos? Y 4 oscila. Entonces aquí, por ejemplo, buscamos un número divisible entre los cuales se puede dividir este número, ¿verdad? Más o menos 1, más o menos 3 y así, ¿verdad? Entonces probamos con 3, ¿verdad? 1, ¿verdad? 1 por 3, 3, ¿verdad? Me daría menos 9, menos 27, menos 27, 81 negativo, se hace 0, entonces sería uno de los divisores, entonces uno de los valores sería Y igual a 3, ¿verdad? Aquí me quedaría Y cuadrado, ¿verdad? Menos 9Y, menos 27 igual a 0, ¿verdad? Entonces, cuando usen la cuadrática, esto ya no lo voy a hacer, eso no lo voy a hacer, va a obtener dos valores. Va a obtener aproximadamente uno de ellos, le va a dar menos 2.4, se descarta, ¿verdad? Por esta razón. Y el otro me da 11.4, también se descarta por la misma razón. Entonces, quiere decir que cuando la profundidad del agua sea 3, cuando la profundidad del agua sea 3, es decir, de la superficie libre, libre del agua.
Entonces, esto va a medir 3, ¿verdad? Es decir, cuando tenga este volumen. 3 pies. Entonces, ¿cuánto ha bajado en la superficie libre? ¿Cuánto ha bajado? Esta va a ser la respuesta. Si inicialmente teníamos 4 y ahora hay 3, lo que ha bajado, sería un pie. Esa es la respuesta. ¿Cuántos pies ha bajado la superficie libre? Entonces ahí la respuesta pondría, la superficie libre ha bajado un pie. Estaba aquí y llegó abajo. Esa es la respuesta. Bien, vamos a ver ahora lo que son los circuitos eléctricos en serie. Aquí tenemos un circuito RLC, ¿verdad? Donde tenemos una resistencia, una inductancia y una capacitancia. Es decir, un resistor, un inductor y un capacitor. Entonces ahí tenemos la segunda ley de Kirchhoff. Si nosotros recorremos este circuito en el sentido de las agujas del reloj, entonces cuando cerramos el interruptor, comienza a fluir la corriente. Y entonces observen de que se va a observar un aumento en el potencial cuando pasemos por la fuente. Va a haber una disminución de potencial cuando pasemos por el resistor, por el inductor y por el capacitor. Entonces, de acuerdo a la segunda ley de Kirchhoff, esta suma es una suma algebraica. Recuerden que una suma algebraica puede ser suma o resta. Entonces, el potencial a través de la fuente, ¿verdad? Que puede ser una batería, ¿verdad? La tomamos positiva, porque aumenta, pero en el resistor, el inductor y el capacitor disminuye. Entonces, el cambio de potencial en el resistor, vamos a apreciar la decimos menos, ¿verdad? En el inductor, también apreciarla, y aquí como hay una disminución en el potencial, menos, ¿verdad? Pero esa suma que es igual, esa suma va a ser igual a 0, de acuerdo a la segunda ley de Kirchhoff. Entonces, pasando al segundo lado, el E, ¿verdad? Me quedaría así, ¿verdad? Multiplicando ambos lados por menos 1, no lo voy a poner así, ¿verdad? El tiempo me quedaría así, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la ley de Faraday, este valor va a ser igual a L, la inductancia, por la tasa de cambio de la corriente. Aquí va a ser R, la resistencia por la corriente. Y aquí va a ser, de acuerdo a la ley de Coulomb, va a ser Q, la carga a partir de la capacitancia, igual a L. Donde Q va a ser, perdón, la corriente va a ser la derivada de carga con respecto al tiempo. Lo voy a dejar. Entonces, cuando tengamos, digamos, un circuito RC, digamos, solo vamos a considerar estos términos. Cuando tengamos un RL, no va a tener capacitor y entonces me quedaría así la ecuación. Entonces, de esa ecuación nos vamos a fundamentar para resolver algunos ejercicios. Veamos algunos ejercicios. Las unidades, por ejemplo, cuando se tiene un resistor, una resistencia, es para distinguir, las unidades se distinguen en base a eso. Por ejemplo, si tienen una resistencia, vamos a hablar de ohms, o ohmios, como lo podemos decir así en buen salvadoreño, donde el símbolo es esta omega, digamos, el inductor, y son los Henry, los Henry, que también lo podemos decir, donde la simbolizamos por una H, y en este un capacitor, ¿verdad? Pero vean los farads,
o farad, que se puntualiza por F. Y se trata de la corriente es, allí tenemos otra unidad, ¿verdad? Serían los amperios. Bien, veamos un ejercicio. Veamos el ejercicio 1. Dice, un resistor de 4 ohmios, como lo decimos a veces en buen salvadoreño, ¿verdad? Y un inductor de 1 Henry se conectan en serie con un voltaje dado por cien veces e elevado a la menos 4t por coseno de 50t. Para t mayor o igual que 0, que recordemos que eso es tiempo. Punto y seguido. Obtener una expresión para la corriente tener una expresión para la corriente, es decir, y en función de t. Aquí me dice si inicialmente, es decir, en tiempo 0, no fluye corriente a través del cilindro de la corriente, es 0. Pregunta hasta allí. Traten de plantear los datos de acuerdo a lo que tenemos allí. Observen de que las unidades, por ejemplo, para algunos que no han llevado física, por eso he puesto esos datos ahí, esas unidades, para saber distinguir quién es R, quién es L, quién es F. Disculpe, la I significa intensidad. Ahí. Bueno, La I sí. la I está ahí. No, es la corriente, es la corriente, es la corriente. La corriente en tiempo 0, y corriente. Vamos a poner aquí, y corriente. Estamos en la corriente, esa I minúscula. Recuerden que I es una I minúscula, usualmente se usa I minúscula. Y otro detalle que les quería hacer, que I va a ser la derivada de la carga con respecto al tiempo, es decir, la tasa de cambio de la carga.
Ahora, la fuente de voltaje, esto está dado en voltios o volts. ¿Estamos? Entonces, en este caso, se utiliza VSV esa palabra para poder distinguirlo. Observen, esa es la fuente, puede ser una batería. Bien, entonces, definimos los datos. Un resistor, ¿verdad? Observen, ohmios, es R. Luego me está diciendo que un inductor de un Henry, L, instancia. Se conectan en serie a un voltaje. Están dando esto. E sería 100 E a la menos 4t por coseno de 50 t. Entonces, observen aquí en este detalle. Aquí tenemos un circuito RL. Un circuito RL, entonces, sería, es decir, no tiene capacitor. No hay capacitor, ¿verdad? Entonces, elimino este término y me quedaría esa ecuación. Entonces, L por la derivada de I respecto de T, ¿verdad? Más R por I, ¿verdad? Igual a E, ¿verdad? Preguntada hasta aquí, igual, una observación. Sustituimos, ¿verdad? L, un Henry, 1. Por la derivada de la corriente. R, 4. Y E, tenemos 100 veces E a la menos 4t coseno de t, coseno de 50t. Preguntada hasta ahí o alguna observación. Observen de qué tipo de ecuación tenemos ahí, de las que hemos venido viendo. Una como el coeficiente. Una lineal, ¿verdad? Donde esto sería mi p en función de t, ¿verdad? Eso es lo importante. Observen que aquí es pan comido para ustedes. Deben de saber plantear esto y cuál ecuación vamos a usar. Entonces me quedaría, determino el factor integrante, E a la p de t. Integral. Entonces me quedaría E a la 4 veces t, ¿verdad? Una vez que he obtenido el factor integrante, decíamos, multiplicábamos ambos miembros de la ecuación en la forma estándar. Ya está en la forma estándar porque aquí el coeficiente de la derivada es 1, ¿verdad? Ya está en la forma estándar de las lineales. Multiplico por el factor integrante. Aquí me quedaría E a la 0. Me quedaría nada más 100 coseno de 50 veces t. Y el primer miembro, una vez que he multiplicado por el factor integrante, sabemos que no va a ser más que la derivada con respecto a t del producto del factor integrante por la variable dependiente. Aquí la vemos en la notación de Leibniz, que sería la corriente. Si esto es así, quiere decir que esto va a ser la integral de eso. Entonces tendríamos C a la 4 veces t por I, ¿verdad? Va a ser igual a 100, ¿verdad? Voy a sacarlo del integrando porque ya de una sola vez voy a integrar, ¿verdad? Coseno de 50 veces t, ¿verdad? Diferencial de t. Preguntada hasta ahí o alguna observación. Integro. Entonces observen que aquí me quedaría 100, ¿verdad? La antiderivada o integral del coseno es el seno, ¿verdad? Ahora, como tenemos seno de 50 veces t, ¿verdad? Como tenemos 50 como multiplicando a la t, aquí lo ponemos dividiendo, ¿verdad? Para no hacer cambio de variable, más una constante de integración que le vamos a llamar 0. Entonces aquí podemos simplificar, me quedaría 2, ¿verdad?
Entonces me quedaría que I de T multiplicando ambos lados por el recíproco multiplicativo. De eso me quedé a la menos 4T, dicho en palabras simples. Multiplicando por E a la menos 4T a ambos lados, me quedaría 2E a la menos 4 veces T seno de 50T, ¿verdad? Más C, E a la menos 4 veces T, ¿verdad? Esto está en función de T, ¿verdad? Esto sería I de T, ¿verdad? Pero necesitamos conocer la constante. Me está diciendo de que I en tiempo cero es igual a 0. Entonces, por tanto, tendríamos I en tiempo cero. Seno de 0, 0. Se va a anular este sumando. Entonces me quedaría 0. E elevado a la 0, porque menos 4 por 0, 0. E a la 0, 1 por C, 0. Pero I de 0 es igual. I de 0 es 0. Entonces quiere decir que, por tanto, de acuerdo a esta ecuación, me quedaría que C es nula. Y ahora sí quiere decir que la corriente en un instante, tiempo cualquiera, es decir, una expresión para la corriente, eso es lo que me están preguntando, y de T, eso me pregunta. Va a ser igual, como C es nula, ¿verdad? Se va a anular el sumando, me quedaría 2 veces E a la menos 4 veces T, seno de 50 veces T. Y entonces ahí tenemos una expresión para la corriente. Cuando se trata de corriente son amperios. Amperios, le decimos usualmente. Darían la central de la corriente. O amperios. Bien. Entonces, la idea de la ecuación esta, ¿verdad? Es distinguir qué tipo de circuitos vamos a tener, ¿verdad? Si un RL, en este caso era un RL, ¿verdad? No posee capacitor, entonces ignoramos ese dato, ese sumando en el primer miembro de la ecuación diferencial. Bien, veamos otro ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta allí o alguna observación? Disculpe, no multiplicó por el factor integrante, ¿verdad? El lado derecho, ¿o sí? Bueno, o sea, lo hice primeramente en el lado derecho, porque a veces, cuando uno quiere obviarse esos pasos, a veces le puede olvidar, o solo pone aquí, que cuando ya multiplica por el factor integrante del primer lado, ustedes saben de que cuando yo lo multiplique acá, ¿verdad? Por esto, eso no es más que la derivada respecto de t del producto de el factor integrante por la variable dependiente. Ese paso me lo obvié aquí. Es decir, si ustedes quieren, pueden ponerle el paso previo. Poner aquí y multiplicar, en el siguiente paso, ¿verdad? Multiplicar por E a la 4T acá, ¿verdad? En el primer lado, poner esto. Y aquí en el segundo lado, multiplicar por el factor integrante. Aquí ponen otra vez esto. Y el siguiente paso es, si ustedes quieren hacerlo así, ¿verdad? Y allí lo obvié por el tiempo. Bien, veamos otro ejercicio. Veamos un 2. Siempre cuando haya duda, miren, a veces obvio unos pasos por el tiempo. En el primero se le detallé más, porque era un poquito con más análisis. Bien, veamos un ejemplo 2, ¿verdad? Dice, un capacitor de 5 por 10 a la menos 3 farad, faradios, está en serie con una resistencia
de 25 ohms. Y una fuente de fuerza electromotriz, una FEL, esa sería la batería, lo que nosotros le llamamos EVE, de 50 voltios. El interruptor se cierra en t igual a 0 inicialmente, asumiendo que la carga en el condensador es 0 en t igual a 0, la carga refiere a Q, ¿verdad? Esa es la carga. Me dice que la carga es 0 en t igual a 0. Entonces, sabiendo eso, me piden que determine la carga y la corriente en cualquier tiempo. Viendo la carga y la corriente en cualquier instante t. Entonces, la carga y la corriente. ¿En qué momento? En un instante cualquiera t. Observen ahí un detalle. Vamos a poner los datos. Me dicen de que el capacitor tiene 10 por 5 por 10 a la menos 3 faradio. Entonces, conocemos la capacitancia. 5 por 10 a la menos 3 faradio. Luego me dice de que está en serie con una resistencia de 25 ohms. Están dando R. 25 ohms. Ohms, también lo simbolizamos, decimos. Después sigue diciendo, el destructor se cierra en t igual a 0. Asumiendo que la carga, habíamos dicho que la carga es Q. Es decir, la carga en tiempo 0 es 0, ¿verdad? Es decir, Q es 0 en t igual a 0. Es como que dijéramos Q de 0 igual a 0. Aquí lo tenemos así. Eso es lo que me están dando. Determine la carga y la corriente. En cualquier momento. Lo que me están pidiendo es QDT. En cualquier instante QDT. Y la corriente, como habíamos dicho que era la que le habíamos llamado corriente, I, ¿verdad? En cualquier instante, es decir, ID. Ahora, observen de que, de acuerdo a estos datos, tenemos un circuito que tiene un resistor
una resistencia y una capacidad. Y un capacitor, es decir, tenemos un circuito RC, ¿verdad? RC. Quiere decir que no tiene inductor. Entonces tenemos un circuito RC. Ahora, ¿qué decíamos que era igual a corriente? La corriente es la derivada de carga con respecto al tiempo. Entonces vamos a sustituir aquí esa I, ¿verdad? Por la derivada de la carga respecto del tiempo. Entonces la ecuación que vamos a usar es esa, ¿verdad? La de los dos últimos sumados en el primer miembro, no tiene inductor. Entonces tendríamos R, ¿verdad? Por la derivada de la carga respecto del tiempo más Q por el recíproco de la transitancia va a ser igual a la fuente. Preguntas ahí. Ah, y tenemos la fuente, los voltios, ¿verdad? Es R. Eso nos había olvidado. Vamos a ponerlo acá. R. 50 voltios. Sustituimos. R de 25, ¿verdad? Derivada de Q respecto de T. Ese es, observen de que eso sería si yo calculo 1 sobre C, porque lo voy a sustituir aquí, me quedaría 1 sobre C, ¿verdad? Pero C es 5 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Reescrito, para no estar haciendo mucho análisis, me quedaría lo paso arriba, 10 al cubo, ¿verdad? Entre 5, ¿verdad? Me daría 1000 entre 5, ¿verdad? 10 entre 5 a 2, ¿verdad? Seguido de 2 ceros, sería 200. Entonces quiere decir que el recíproco de Q sería 200 de C, ¿verdad? Más Q, ¿verdad? Igual a E, ¿verdad? Pero E vale 50. Tenemos otra ecuación diferencial lineal en la variable Q, ¿verdad? Como variable dependiente. Pero no la tengo en la forma estándar, porque tiene un coeficiente diferente de 1, dividiendo ambos lados por 25, dicho de otra forma, multiplicando. Lo voy a hacer en este paso. Ustedes lo pueden hacer en un paso adicional. Voy a multiplicar en el primer lado por 25, para que la ecuación no se altere, voy a multiplicar el segundo por 25. Algo eso, si ustedes quieren, lo pueden hacer en un paso adicional, pero si lo he puesto por el tiempo en un solo paso. El objetivo es tenerla en la forma estándar de las lineales. Se simplifica esto, que era lo que pretendía, que tuviera coeficiente 1 la derivada. Aquí me daría 8 Q, 200 entre 25 a 8, y aquí me daría 50 entre 25 a 2. Este sería mi P de T, ¿verdad? ¿Preguntaste ahí o alguna observación? Sería mi P en función de T. Calculo el factor integrante una vez que lo tenemos en la forma estándar. Entonces tendríamos E a la 8 veces T, ¿verdad? Multiplicamos ambos lados de la forma estándar por dicho factor, para que no se me olvide, porque a veces se me puede olvidar si me quiero ahorrar ese paso, si no lo pueden ir haciendo pasito a pasito. Multiplico el segundo lado por el factor integrante y el primer lado también por el factor integrante. Una vez que lo he multiplicado por el factor integrante, ustedes saben de que eso no es más que la derivada con respecto a T del producto de el factor integrante por la variable dependiente. Aquí lo veo en la notación de Leibniz. Q, la carga. Si la derivada de esto es esta, entonces esto que está entre el corchete va a ser la integral del segundo miembro. E a la 8 veces T por Q. Voy a sacar ese 2 del integrante porque voy a integrar el segundo lado. 8 T, 10 T. Integro. Para no hacer cambio de variable, la integral de una exponencial va a ser la misma exponencial. Como este 8 tiene aquí como factor la T, aquí lo escribo como divisor. Y si lo tuviera como divisor, es decir, aquí abajo, lo escribiría aquí como factor. Entonces, para ahorrarse esa situación.
más una constante de integración. ¿Estamos? Entonces me quedaría, finalmente simplificando, me quedaría un cuarto. Bueno, en el siguiente paso lo vamos a hacer. Pasando esto a dividir, me quedaría Q a ser igual a. Cuando yo divida, me quedaría nada más un cuarto. Y aquí me quedaría C entre esa expresión, era la 8t, ¿verdad? Si lo pasamos como factor, quedaría ya la menos 8 veces t, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, ahí tenemos la primera condición. En Q, en tiempo 0, Q vale 0. Entonces tendríamos en t igual a 0, la carga es nula. Entonces aquí tendríamos 0. Igual a un cuarto. Y aquí me quedaría, de verdad, me quedaría 0 por menos 8, 0. E a la 0, 1, ¿verdad? Por C, 0. Entonces, despejando para C, me quedaría C igual a menos 1 cuarto. Finalmente, sustituyendo ese valor aquí en la ecuación, podríamos conocer U de T, ¿verdad? U de T va a ser igual a un cuarto, C, ¿verdad? Menos un cuarto, de E a la menos 8 veces T, ¿verdad? Sacándolo como factor común, me quedaría Q de T igual a un cuarto factor de 1, ¿verdad? Menos la exponencial de T. Y entonces ahí tenemos la carga en un instante cualquiera, T, y la puedo calcular para cualquier momento. Luego me piden también la corriente en cualquier instante, I de T. Pero de acuerdo a esto, I de T va a ser la derivada de la carga, la derivamos. Derivándola me quedaría, la derivada de una constante por una función va a ser la constante por la derivada de esto, la derivada de una constante, 0. Menos la derivada de una exponencial es la misma exponencial por la derivada del exponente, que sería menos 8. Entonces me quedaría menos por menos da más, ¿verdad? 8 entre 4 a 2, ¿verdad? Repito, menos por menos da más, ¿verdad? 8 entre 4 a 2, ¿verdad? E a la menos 8 veces, ¿de verdad? Entonces me quedaría la corriente en función del tiempo. Ingeniero, una pregunta. ¿No tendría que ser E a la 8t positivo? Positivo. No, observe de que cuando yo la paso al segundo lado, si ya le voy a poner el paso siguiente. Aquí me olvida uno de los pasos. Lo que hice fue esto. Observen de que así, ¿verdad? Me quedaría Q, ¿verdad? Como esto está multiplicando, lo paso a dividir, ¿verdad? Me quedaría un cuarto. E a la 8t entre E a la 8t, ¿verdad? Este paso me lo olvidé. Más C sobre E a la 8 veces, ¿verdad? Pero bueno, aquí se va a simplificar, ¿verdad? Me quedó un cuarto. Un cuarto. Y aquí me quedaría, pasándolo al numerador, me quedaría C por E a la menos 8 veces, ¿verdad? Es lo que hice, me olvidé ese paso. Ahora, en T igual a 0, Q es de 0, entonces sustituyo Q por 0 allí, ¿verdad? T es 0, aquí me quedaría 8 por 0, menos 8 por 0, 0. E a la 0, 1, ¿verdad? Por C, 0. Y aquí despejamos para 0. Luego vengo y sustituyo acá la 0. Me quedaría eso. E a la menos 8, 0. Y finalmente saco factor común. Eso es lo que hice. ¿Estamos? Ahora, Sí. ustedes saben, el otro dato, la otra cantidad que me piden es una expresión para la corriente, I de T, pero sabemos que la corriente es la derivada de la carga, derivo esto. La derivada de una constante por una función va a ser esa constante por la derivada de esto, la derivada de 1, 0, menos, la derivada de una exponencial es la misma exponencial por la derivada del exponente, la derivada del exponente, menos 8. Finalmente digo, menos por menos
Vamos a ver. 8 entre 4 a 2. Y entonces me quedaría la corriente, la expresión para la corriente, ese es el exponencial natural. Y entonces ahí tenemos una expresión para I de verdad, un instante cualquiera, de verdad. Bien, entonces vamos a terminar con esto, la discusión, ¿verdad? Perdón, la clase, ¿verdad? Con esto.